Muy buenas noches. Agradezco infinitamente que se den la oportunidad de escuchar El Rincón de Lucifer, un canal donde vas a poder encontrar diferentes libros, en su mayoría de suspenso y terror. Les recuerdo que si quieren estar al pendiente de los videos que se están subiendo, pueden suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente y no se les vaya ninguno. Sin más por el momento, continuamos con nuestra lectura pendiente. El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 20. Emma abrió la boca y aguardó a que le llegara el sabor de su infancia en cuanto los copos de nieve le tocaran la lengua, pero la experiencia no se produjo. El aroma del invierno, el olor del viento, el sabor de la nieve y las demás sensaciones que no se pueden describir, solo experimentar, y que evocan el primer recorrido en trineo, las esforzadas caminatas con calcetines mojados y una caída de la bicicleta, pero también el agradable baño caliente por las noches, la leche tibia en que sumergía el pan de especias mientras observaba a los herrerillos picoteando los alimentos esparcidos en la caseta de las aves. Emma no lograba recordar nada de eso. Solo tenía frío. El camino de regreso era largo y cansado, incluso sin el trineo que había dejado en la consulta. Avanzó cuidadosamente paso a paso a lo largo de la acera, en parte cubierta de hielo, oyendo el crujido de sus zapatos. En el primer mes de diciembre transcurrido allí, en la avenida Teufelsee, Emma aún creía que el barrio había sido creado para la Navidad. Casas pequeñas y confortables con gruesas velas en las ventanas y pinos perennes en los jardines delanteros, que no necesitaban más que una cadena de luces para parecer navideños. Casi no había coches cuyo ruido estropeara el ambiente, de los que los zorros debían cuidarse cuando, a principios de la tarde, surgían sigilosamente del bosque y cruzaban la calle. Incluso los habitantes, en su mayoría de cierta edad, encajaban en la imagen. Damas con delantal tipo la Madre Nieve de los hermanos Grimm, que regresaban del mercado semanal de la avenida Preußen con carritos de la compra. Hombres canosos vestidos con bombachos de pana que retiraban la nieve de la acera mientras fumaban en pipa. Al verlos, uno no se habría sorprendido si exclamaran «jo, jo, jo» como saludo. Pero de momento, a excepción de un adolescente que quizá había sido castigado por sus padres y obligado a barrer el sendero de entrada, no se veía ni un alma. Algo es algo. Emma no habría soportado que un vecino la detuviera solo para verse envuelta en una conversación intrascendente. Vaya, señor Stein, esto sí que es una sorpresa. Hace tiempo que no la vemos. Se ha perdido 4 desayunos comunitarios como mínimo. Sí, lo siento. Un violador introdujo su pene en mi vagina reseca y después me rapó la cabeza. Desde entonces estoy un poco confusa, pero si no le importa que durante la comida de pronto me levante gritando, golpee la cabeza contra la mesa o me arranque mechones de pelo solo porque durante un segundo haya creído que el hombre sentado frente a mí podría ser el causante de mis ataques de pánico paranoicos, entonces con mucho gusto asistiré al próximo desayuno y también llevaré unos croissants. ¿Qué le parece? El absurdo diálogo interior le despertó una breve sonrisa, pero a continuación se echó a llorar, y las lágrimas se deslizaron por su rostro humedecido de nieve. Luego dobló la esquina, giró a la derecha, enfiló su propia calle, y entonces, tras unos pasos, tuvo que agarrarse de una verja jadeando. «Maldita sea, Emma, pedazo de estúpida». No podía, no quería admitir cuánto se había degradado. Hacía escasos meses había dirigido una consulta exitosa. Ahora era incapaz de realizar las más sencillas tareas cotidianas, ni siquiera completar una ridícula caminata de escasos 100 metros. Y todo esto únicamente porque aquella noche no pernoté en casa. Autocompasión, recriminaciones, ideas de suicidio. Emma conocía la trágica tríada y mentiría si afirmara que nunca había pensado en la tercera opción. «¡Qué ridiculez!», dijo su sensatez. «¡Cuán inevitable!», dijo su alma.
esa parte del ser humano que en el fondo es la que toma todas las decisiones y que no se deja controlar ni curar, sino solo herir. El problema de las enfermedades psíquicas consistía en que resultaba imposible diagnosticarlas uno mismo. Pretender que el cerebro se entendiera con el propio cerebro era como esperar que un cirujano manco se volviera a coser su propia mano. Eso no funcionaba. Emma sabía que su reacción era exagerada, que con toda seguridad existía una explicación inocente de por qué el veterinario se había encontrado a Philip en ese hotel. Fue en el Essen, un palacio de kitsch asiático, ¿no cree? Y era de suponer que la explicación del misterio del paquete también sería ridículamente sencilla. Devanarse los sesos preguntándose si Salim realmente le había dado un envío para el vecino era una insensatez, puesto que su propio cerebro nunca aceptaría la alternativa, que ella había perdido el juicio. A lo mejor ese día no se había encontrado con Salim. Tal vez no fue el cartero quien llamó al timbre de su casa, sino un extraño que no le dio una golosina a Samson, sino veneno. Quizá tampoco acababa de visitar al veterinario, sino que estaba tendida en el pabellón de aislamiento de la clínica psiquiátrica Bonhoeffer, sujeta con correas. Emma consideró que eso era bastante improbable. Semejantes impulsos esquizofrénicos intensos y audiovisuales eran muy raros y no los provocaba un único acontecimiento traumático. Los precedían daños graves y prolongados. Pero esa idea también podía ser un razonamiento protector, que ella se obligaba a creer. En el fondo estaba segura de que, aunque había perdido sus capacidades de comunicación social, no había perdido todo vínculo con la realidad. Sin embargo, no podía existir una seguridad completa, sobre todo si el alma había sufrido heridas tan graves como las suyas. «El paquete estaba allí», dijo en voz alta, para zafarse del círculo infernal de sus pensamientos, y lo repitió como para darse ánimos a sí misma. «El paquete estaba allí, lo sostuve en la mano». Volvió a decirlo 3 veces más, y con cada repetición se sentía un poco mejor. Así reconfortada, sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de su marido. Sonó un tono y saltó el buzón de voz. En la A10 rara vez había cobertura. Quizás estaban atravesando un túnel. En todo caso, Emma agradeció poder transmitir sus noticias sin que él la interrumpiera con preguntas inquisitivas. «Sé que suena raro, cariño, pero es posible que nuestro cartero no sea completamente de fiar. Salim Yusgek. ¿Podrías investigar sus antecedentes?». Le explicó el motivo de su sospecha y acabó el mensaje diciendo: «Y hay algo más. El veterinario dijo que se encontró contigo en el Essen, que tú le contaste no sé qué de unos daños causados por una rotura de tuberías. ¿Puedes decirme de qué va todo eso?». Después volvió a guardar el móvil en el bolsillo del pantalón y se quitó la nieve de los ojos. Solo tras retroceder un paso, advirtió a qué verja se había agarrado durante la llamada. La verja del jardín había conocido días mejores. Estaba torcida, colgada de un varillaje de hierro oxidado y cubierta de una tela metálica ruinosa. No había buzón, y en vez de una placa con el nombre, alguien había pegado un trozo de cinta adhesiva al marco de la reja y escrito 2 letras con un marcador resistente al agua. Las letras se habían vuelto bastante borrosas, así que Emma alzó la vista y miró la anticuada placa esmaltada que, según la costumbre, estaba fijada directamente a la pared de la casa, entre la puerta y la ventana de la cocina. Avenida Teufelsdorf 16. No cabía duda. Dirigió la mirada a la verja una vez más. Durante una fracción de segundo temió que las letras escritas en la cinta adhesiva podrían haberse disuelto en el aire, al igual que el paquete depositado en su escritorio, pero seguían allí, iguales a sí mismas, A.P. las iniciales de A. Paland, y en la siguiente fracción de segundo, Emma tomó una decisión de graves consecuencias. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. El razonamiento era simple.
Si existe el aviso de cartero, también existe el paquete. Una prueba sencilla. Si Salim, tal como dijo que haría, había dejado un aviso en la casa de A. Pallant, entonces antes también le había entregado el paquete a Emma. Tan sencillo y lógico como eso. Lo más obvio que Emma hubiera podido hacer para cerciorarse habría sido llamar al timbre y preguntarle a Pallant por el paquete, en caso de que ya hubiese regresado. Pero eso no entraba en consideración, no después de lo que ella había visto en internet esa mañana. Las tripas se le revolvían de miedo ante la mera idea de que la puerta pudiera abrirse y apareciese un hombre que se asemejara al del ascensor. No, lo único razonable era echar un rápido vistazo al buzón del que, y entonces se enfrentó a ese problema. Al parecer, esa casa carecía. En los últimos tiempos también parecían haberse extraviado unas cuantas cosas más. Emma recordó que la grácil y delicada viuda que vivía sola en la casa siempre había mantenido su hogar en buenas condiciones, pero ahora faltaban las bombillas exteriores y las estatuillas de arcilla del jardín habían desaparecido. Además, ya no había cortinas detrás de las ventanas. Por todo eso, la modesta casa gris de tosco enlúcido, como picado de viruela, no solo no parecía acogedora, sino prácticamente abandonada. Me parece que aquí no hay nadie. La verja en que se había apoyado estaba atascada, pero la puerta del garaje estaba abierta de par en par. Debería abandonar su plan y regresar a casa, pero Emma se sentía mágicamente atraída por las puertas abiertas y, a decir verdad, también sabía cuál era el motivo. No solo le importaba demostrar la existencia del paquete, también la impulsaba la necesidad paranoica de confirmar la identidad de A. Pallant. Por más improbable que fuera que esa persona guardara alguna relación con el peluquero, tanto más seguro resultaba que la idea de ese desconocido y del posible contenido del paquete la volviera loca si no intentaba aclarar sus sospechas. Así que se hundió en la nieve hasta los tobillos, mientras recorría el sendero hasta el garaje. Hizo caso omiso de la humedad que penetraba en sus botines y también de la nieve que empapaba el pañuelo que le cubría la cabeza y le aplastaba los cortos cabellos contra el cráneo. Más desagradables resultaban las miradas penetrantes que creía sentir en la espalda. Vecinos ante la ventana, observando cómo se abría paso hasta la puerta de la casa, que, a diferencia de lo habitual, no daba a la calle, sino que se encontraba en un lateral. Un alero de chapa ondulada la protegía y estaba sombreada por un abeto cuyas ramas cubrían los escalones de ladrillo como una cortina. Subió los 4 peldaños y dirigió la vista a la calle, pero no distinguió a nadie que la observara desde un coche o un terreno vecino, y tampoco ningún transeúnte que se preguntara por qué esa mujer que durante 6 meses no se había dejado ver en público, de pronto se plantaba ante la puerta de una casa que no era la suya. Tal como había temido, en el domicilio de A. Pallant la correspondencia era arrojada directamente a través de una ranura en la puerta. ¡Maldición! En un buzón quizá podría haber tanteado el aviso de correos con sus dedos delgados, pero ¿a través de una ranura? Levantó la tapa metálica que cubría la ranura y espió al interior. No vio nada. En el interior, la oscuridad era más profunda que el exterior. Extrajo el móvil y activó la función linterna con dedos entumecidos. A lo lejos ladró un perro, y el sonido se mezcló con el omnipresente zumbido de la carretera que, en general, solo notaba cuando los amigos que la visitaban por primera vez se sentaban en su jardín y lo comentaban, o cuando el temor aguzaba sus sentidos. No solo el temor de ser descubierta, pues qué diría si de repente se abría la puerta, sino también de saturarse psíquicamente. Hasta ese día por la mañana, el mundo que se extendía más allá de su casa le había parecido un océano tempestuoso, a cuya orilla permanecía de pie sin saber nadar, y ahora estaba a punto de aventurarse mar adentro. Pero no puedo evitarlo. La linterna del móvil no le proporcionó más información.
Lo único que podía ver a través de la estrecha ranura y el ángulo inclinado eran algunas tablas del suelo y algo que parecían papeles o cartas desparramadas, pero resultaba imposible saber si el aviso del cartero se encontraba entre ellas. Vale, se acabó. Estoy perdiendo el tiempo. Cuando volvió a incorporarse, Emma se sintió aliviada. Su cerebro había hallado un motivo aceptable para no completar el plan inicial. Que ya no se dejara llevar por los impulsos era una buena señal, una señal saludable, y que no buscara una llave de repuesto oculta bajo el felpudo, tironeara de la ventanita lateral del lavabo o se empeñara en accionar un picaporte que no ofrecía la menor resistencia. Emma retiró la mano. La puerta soltó un leve chirrido al desplazarse por el oscuro suelo de madera y empujar la correspondencia. Echó un vistazo por encima del hombro y no vio a nadie, al menos nadie que ella pudiese ver. Cuando se volvió, comprobó que el interior de la casa no era tan oscuro como aparentaba. Una tenue luz amarillenta salía de una de las habitaciones traseras del pasillo. Empujó la puerta, pero se había atascado en algo. Se coló por la estrecha abertura y entró. El objeto era delgado y de la altura de un bebé, y más que atractivo parecía desagradable. Se acercó y no pudo dar crédito a lo que veía, justo a un lado de un perchero vacío. Como temió que solo se tratara de un producto de su imaginación, una visión producida por su cerebro paranoico para alimentar aún más su manía persecutoria, se vio compelida a cerciorarse. Adelantó la mano y percibió que allí dentro hacía bastante menos frío que fuera. Tocó el frío poliestireno y notó la réplica de una cabeza humana calva. Sí, no cabía duda. Un soporte de pelucas. Al tiempo que alcanzaba dicha confirmación que le provocó una extraña sensación de entumecimiento en las manos, su móvil comenzó a vibrar. Afortunadamente, había activado solo la vibración, pues de lo contrario el timbre hubiera sonado como el tañido de una campana en el pasillo. ¿Sí?, respondió. Al ver que la llamaban de la consulta del veterinario, además del soporte de pelucas, la preocupación por Samson suponía otro motivo para abandonar aquella casa lo antes posible. Señor Stein, la llamo de la consulta del Dr. Planck. Perdone la molestia, pero tenemos un problema con el pago de los análisis de laboratorio. Las urgencias veterinarias de Duppel afirman que su tarjeta de crédito está anulada. Debe tratarse de un error, susurró Emma, volviéndose para salir afuera, pero de repente no podía, aunque no era una persona quien se lo impedía, y tampoco un objeto, sino un haz de luz potente que iluminaba el sendero de entrada y alcanzaba el interior de la casa. De pronto, dos faros iluminaron la verja, cuando un coche enfiló lentamente el sendero, acompañado del borboteo del motor. Fin del capítulo 21. El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek.